Curazao, tierra hermosa, atractiva, amada por nuestro Señor, de bendición a otras naciones. Cielos abiertos ha sido puesta para su transformación. Pasión por las almas. Y bueno, Dios ha sembrado una palabra en mi corazón en este momento. Dios ha sembrado una palabra en mi corazón en este momento y quiero compartirlas con ustedes. Y le he llamado, ¿son días de oscuridad? ¿Qué hago? ¿Son días de oscuridad? ¿Qué hago? Cuando hablamos de oscuridad, estamos hablando de incertidumbre, estamos hablando de crisis, estamos hablando de aprieto, estamos hablando de dificultad. De eso estamos hablando cuando hablamos de oscuridad, que no vemos puertas que se abren o posibilidades para nuestra vida. Al hablar de días nos estamos refiriendo a un periodo amplio o a un tiempo largo y realmente estos son estos días, no solamente los días de la cuarentena, sino los días de la pandemia. ¿Qué hago? Es una pregunta que en la humanidad entera se está haciendo durante este tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es una pregunta que millones de personas nos estamos haciendo en estos días, tanto ricos como pobres, políticos exitosos, empresarios exitosos, deportistas exitosos, la ama de casa, el padre de familia, el obrero, el trabajador informal. No importa en qué, puedo decir, en qué posición tú estés acomodando socialmente hablando en esta hora. Toda persona en este momento en el mundo, la mayoría se está haciendo esta pregunta: ¿qué hago? ¿Qué hago ahora en esta pandemia y después de esta pandemia? Y como nadie en el mundo entero, en este momento nos puede dar la respuesta bien clara de lo que hay que hacer, porque realmente ninguno de esta generación, ninguno de los que estamos vivos en este instante, habíamos pasado por un tiempo similar a este. Nunca habíamos tenido una experiencia similar a esta. Nunca. Algo que hubiera afectado al mundo entero como lo que está afectando esto del coronavirus. Entonces nadie entiende la respuesta a qué hacer. Ni los analistas políticos, ni los analistas del mundo entero pueden decir qué hacer o ahora que termine esta pandemia, ¿qué vamos a hacer? Nadie nos puede responder a eso, absolutamente en este instante. Entonces, pensando en eso, me di a la tarea de buscar a alguien que tuviese la experiencia, no alguien que nos hablara desde el punto de la teoría, sino desde la experiencia, cómo nosotros, óigame bien, podemos encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿qué hago? No de una historia que le hayan contado, sino desde el punto de vista o desde la base de una experiencia vivida. Y encontré a alguien. Y ese alguien que encontré es el apóstol Pablo. ¿Por qué digo el apóstol Pablo? Porque si usted observa en las escrituras, en la Biblia, el apóstol Pablo pasó por muchos periodos, cientos de periodos oscuros en su vida. Es más, déjeme decirle algo. Lo que pasó el apóstol Pablo en su vida no se compara al COVID. En nada. O a un periodo de cuarentena, en nada se compara. Por ejemplo, en 5 ocasiones fue azotado por los judíos, 5 ocasiones diferentes fue azotado por los judíos. Y en cada ocasión recibió 35 latigazos, los cuales equivalen, si sumamos los 5, da 195 latigazos en total. Pero ahora, tenga en cuenta que los judíos tenían diversos tipos de látigos. Y uno de los látigos que más me impresiona era el que tenía 10 puntas salientes. Es decir, cada vez que la persona la latigaban eran prácticamente 10 latigazos que recibía. Suponiendo, partiendo del punto de vista que el apóstol Pablo haya recibido esos 10 latigazos, óigame, haya recibido 35 latigazos y 10 golpes cada vez, estamos hablando que fueron 1950. Ahora, en las puntas de esos látigos habían unas bolitas de hierro o bolitas de acero, puede decirse, los cuales tenían unos ganchos
y estos ganchos arrancaban la carne de las personas. Entonces, cada vez que se daba un latigazo, por lo menos unos 5 pedazos de la carne del apóstol Pablo eran quebrados. Y en 5 ocasiones le fueron dados 35 latigazos, señoras y señores, los cuales estamos hablando de 95. En 3 ocasiones también fue golpeado, en 3 ocasiones fue golpeado muchas veces con palo o con vara, dice la escritura. Una vez lo apedrearon, eso fue en la ciudad de Listra, lo apedrearon tanto que la gente lo dejó tirado en la tierra porque pensaba que estaba muerto. Se detuvieron de apedrearlo porque ya dijeron, no, ya este tipo está muerto, no lo sigamos apedreando más. Pero milagrosamente salió vivo. Dígame si eso no es más fuerte que lo que estamos atravesando. También en 3 ocasiones naufragó, vivió 3 naufragios en alta mar. En muchas ocasiones no podía dormir porque lo estaban buscando para asesinar, entonces no podía dormir estando a la expectativa que no lo tomaran para poder asesinarlo. Muchas veces fue intentado ser robado, estuvo casi perdido por el desierto, digo casi porque alcanzó a salir de los desiertos, pasó por largos tiempos de hambre, por largos tiempos de sed, fue abandonado por amigos que él consideraba sus hermanos, por muchos amigos. Estuvo preso también en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo, amarrado en un cepo, en un calabozo de más adentro, en una cárcel infrahumana. Hoy en día las cárceles de estos tiempos, comparada con la cárcel donde estuvo el apóstol Pablo junto a Silas, son hoteles de lujo. En aquel tiempo eran cárceles terribles y amarrados los pies y las manos en el cepo. Imagínense la condición del apóstol Pablo. Yo me lo imagino junto con Silas ahí mismo haciéndose sus necesidades. Ahí mismo alabando y glorificando a Dios. Ahí mismo honrando el nombre del Señor. Y todo esto usted lo puede ver en 2 Corintios capítulo 11. En Hechos 16 también lo puede encontrar. En Hechos 14 también lo puede encontrar. Como usted puede ver, este hombre es alguien que sí sabe lo que es pasar por día de oscuridad. Y por eso le pregunté a él, ¿qué hago, Pablo? ¿Qué hacemos los que estamos viendo esta transmisión? ¿Qué hacemos los que estamos en el mundo entero haciéndonos esta pregunta? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La pregunta ¿qué hago? Encierra e involucra en sí misma muchas cosas. No es solamente una pregunta que uno lanza, sino que detrás de esa pregunta o conjuntamente con esa pregunta o paralelamente con esa pregunta hay un sinnúmero de aspectos. Hay muchas cosas implícitas cuando usted dice, ¿qué hago en estos días? Hay otras cosas implícitas. Lo primero que manifiesta esta pregunta es lo que sentimos, lo que estamos viviendo en nuestro interior, lo que estamos experimentando dentro de cada uno de nosotros, señoras y señores. Y Pablo, desde su experiencia, en unos de los tiempos más oscuros que vivió y el cual lo superó, nos dice qué hacer. Nos dice qué hacer. Hechos capítulo 27 nos relata cómo él estaba pasando por un periodo de profunda oscuridad, en un terrible naufragio en alta mar, donde era de noche, número 1, número 2, no había estrellas, número 3, no había luna, y número 4, había una fuerte tempestad que estaba azotando el barco y que estaba sacudiendo el barco. Y tenían muchos días, óigame bien, en ese naufragio sin ver estrellas, sin ver luna y azotados por una tempestad. Es más, dice en otro texto, en otra versión dice de la Biblia, dice que era un vendaval, un terrible vendaval que se había levantado contra la barca. Era tan fuerte que dice el escritor Lucas del libro de los Hechos que ellos habían perdido toda esperanza de salvarse. Eso lo puede ver en Hechos capítulo 27, versículo 19 al 20. Allí en esa situación el apóstol Pablo nos da una primera respuesta cuando decimos ¿qué hago? Y esa primera respuesta la da enfocada en lo que sentimos, en la crisis interna, en la angustia interior. Y esa respuesta que usted tiene que tomarla y aplicarla para su vida, y yo también la voy a tomar y aplicar para mi vida, es que tenemos que tener la plena seguridad, la certeza que en este momento Dios está con nosotros.
Tenemos que tener la plena seguridad, la certeza que Dios está con nosotros. Es lo primero que Pablo aplicaba en su vida en momentos de oscuridad, en momentos de crisis, en momentos de angustia, en momentos de aflicción, en momentos de terribles pruebas, porque la prueba era tan terrible, dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, decía el apóstol Pablo o el escritor del libro de Lucas. Verso 22, en Hechos 27, mire lo que dice: pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente del barco. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Voy a repetir el verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y como ese ángel ha estado conmigo, ninguno va a morir. Solamente se va a destruir el barco. Señoras y señores, Dios envió un ángel para hacerle saber a Pablo que no estaba solo en esta situación. Y por esa razón es que usted ve en el texto, cuando usted tenga tiempo, espacio para leerlo, ve este hombre animando a los 296 personas que habían, los 296 hombres que habían en ese barco. Y algo importante para tener en cuenta: Pablo ni era el capitán del barco, ni era marinero del barco, ni tampoco era el líder o el comandante de la compañía que se encargaba de los presos que iban en ese barco, porque había una cantidad de presos en el barco que estaban siendo llevados a Roma. Pablo era un prisionero, y es de resaltar y es de mostrar que este hombre, a pesar de que no era capitán del barco, ni era el comandante de la compañía, ni siquiera marinero, ni siquiera alguien que limpiaba el barco, sino un prisionero, un reo, un delincuente, considerado un delincuente en ese instante, señoras y señores, estaba animando a los 296 hombres que se encontraban en la embarcación. Tome esta palabra para su vida. Llénese de certeza, de seguridad, que no está solo en esta situación. No está solo por lo que está atravesando. Mujer, no estás sola por lo que estás atravesando. Padre, no estás solo por lo que estás atravesando. Empresario, no estás solo por lo que estás atravesando. Hombre soltero, no estás solo por lo que estás atravesando. Usted que se siente solo, no está solo. Se aparece un ángel y el apóstol Pablo dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Dice, esta noche, en esta noche de oscuridad, en esta noche que no hay estrellas, en esta noche que no hay lunas, en esta noche que no sabemos para dónde ir porque no sabemos cómo guiarnos. Recuerden que en aquel tiempo la gente se guiaba mucho por el sol, la luna, las estrellas y por el viento. Pero el viento estaba desordenado porque era un vendaval terrible. Y en esa noche el ángel de Dios estuvo con él. Pues yo quiero decirte algo, señoras y señores: Dios está contigo en esta situación. Dios está conmigo en esta situación. Dios está con todos nosotros en esta situación. No importa el país donde estén, no importa la gravedad de la situación, Dios está con ustedes. Es más, a lo mejor usted dice, como el apóstol Pablo, que no hay esperanza de salvarse. Allí Dios está contigo. En este momento de prueba, en esta hora de prueba, en esta hora de dificultad, Dios está con cada uno de nosotros. Dios está con cada uno de nosotros. Ahora usted me preguntará: pastor, pero usted me dice esto, pero deme una prueba que Él está conmigo realmente. Déjame interpretarte esa prueba. Los ángeles son mensajeros del Señor. Esos son los ángeles, mensajeros del Señor. Por tanto, en estos días, la prueba más clara que Dios te ha dado que está contigo es la cantidad de mensajeros que Él ha enviado a tu vida para decírtelo. Así como se han llegado malas noticias a tu corazón, Dios, mira, algo tan sencillo, a través de tu WhatsApp, a través de tus redes sociales, tu teléfono, te han llegado cantidades de mensajes diciéndote que Dios está contigo. Entonces ese es Dios mostrándote que sí está contigo verdaderamente. A lo mejor tú decías que Dios no estaba contigo, pero revisa tu teléfono. Hay un amigo que te mandó esa imagen, hay un familiar que te mandó esa palabra, hay alguien cercano a ti, es más, alguien que no conocía, que la publicó y te la mandó y la compartió contigo.
Dios está diciéndote que está contigo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es apropiarnos y sentir esa realidad en lo profundo de nuestro ser. Eso es lo primero que tenemos que hacer en este periodo de prueba, en este periodo de dificultad. De allí provino la primera herramienta para Pablo obtener victoria sobre ese naufragio y sobre esa terrible oscuridad. Permítame ir otra vez. Lo segundo que me deja ver qué hago, esa pregunta, es lo que pensamos, lo que tenemos en nuestra mente respecto a nuestro hoy y a nuestro mañana. Lo que pensamos, lo que tenemos en nuestra mente respecto a nuestro hoy y a nuestra mañana. La primera respuesta era enfocada en lo que sentíamos, pero ahora es lo que estamos pensando. ¿Qué vamos a hacer en este presente? ¿Qué vamos a hacer en nuestro mañana? Y en esa misma oscuridad del naufragio, Pablo nos da dos respuestas a esta pregunta: ¿qué hago? Enfocado en lo que pensamos respecto a nuestro hoy y respecto a nuestro mañana. Y una primera respuesta la puedo ver en el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Verso 24, dice, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que están navegando contigo. 25. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. La respuesta que puedo encontrar aquí es: tengamos fe porque Dios acomodará las cosas a nuestro favor. Tengamos fe porque Dios acomodará las cosas a nuestro favor. Si usted nota el texto del naufragio de Hechos capítulo 27, Dios acomodó, protegió el barco para que Pablo llegara al destino al cual tenía que ir, que era Roma, para presentarse ante César. Dios acomodó la circunstancia. Dios, a través del ángel, le dijo a Pablo: sabes, Pablo, la nave va a ser destruida, el barco va a ser destruido, pero ninguno de los que están en el barco van a perecer, porque es necesario que tú llegues ante César. Y Dios acomodó todas las circunstancias. Si mira el capítulo 28, se dará cuenta, para que él pudiese llegar a Roma. Así que lo segundo que usted tiene que hacer, y lo que yo tengo que hacer, lo segundo que tenemos que hacer cuando nos preguntamos qué hacemos en estos días, es tener fe que Dios acomodará las cosas a nuestro favor. ¿Cuántos podrán decir conmigo amén a eso? Dios acomodará todas las cosas a nuestro favor. Señoras y señores, usted que me está observando y que me está escuchando, le estoy hablando desde el punto de vista de un naufragio de muchos días, donde no hay sol, no hay estrellas, no hay luna, no hay nada, y hay un viento muy fuerte que está sacudiendo el barco, de tal manera que aunque esas personas sean expertas en navegación, están diciendo que no hay esperanza de salvarse. Así era de terrible la situación. Entonces el Señor va a acomodar la vida a favor nuestro. Así que en tiempo de oscuridad, este tiempo de oscuridad no te va a destruir. Este tiempo de oscuridad no va a acabar contigo. Porque si el Señor va a acomodar todo a favor nuestro, este tiempo de oscuridad no va a acabar contigo. Es más, aunque tengas este virus no va a acabar contigo. Es más, déjeme decirle algo, y usted sabe esa realidad, pero déjeme recordárselo. No hay oscuridad que dure para siempre. No hay oscuridad que dure para siempre. Toda noche le llega su mañana. Toda noche le llega su mañana. Toda noche le llega su momento en que tiene que salir el sol. Así que el sol va a venir para tu vida. El día va a brillar para ti. Las oportunidades van a aparecer. Las oportunidades Dios las va a colocar en tu vida. Para este hombre, naufragio, esta noche sin estrella ni luna y con una gran tempestad, no duró para siempre. Él creía en lo que Dios le dijo, que iba a llegar a su destino. Y la prueba de que él creía en eso es que le comparte a los demás, a los 295 que están en el barco: tranquilos, la nave se va a destruir, pero nosotros nos vamos a salvar. Porque Dios ha estado conmigo y me ha dicho que es necesario que tengo que llegar ante César. Entonces, el hecho de hablarle a otra persona y decirle eso
a los 295 allí, muestra que él estaba creyendo en lo que Dios le había dicho. Entonces comience a creer en lo que Dios le está diciendo. Tenga fe en que las cosas se van a acomodar a su favor. Entonces el síntoma claro que estamos convencidos que Dios acomodará las cosas a nuestro favor. Un síntoma claro y práctico es lo que le decimos a los demás respecto a este tiempo y respecto al post de este tiempo, es decir, a lo que viene después. Entonces le pregunto, ¿usted está seguro que Dios va a acomodar las cosas a su favor? Entonces lo que usted tiene que comenzar a hacer es decirle a otro, tranquilo, de esta vamos a salir y vamos a ver la mano poderosa de Dios obrando en nuestra vida. Eso tiene que decirle usted, madre de familia, padre de familia. Eso tiene que decirle usted, obrero. Eso tiene que decirle usted, empresario. Eso tiene que decirle usted, mujer soltera, hombre soltero, joven que me estás viendo en esta hora. ¿Qué hago? Segunda respuesta que puedo encontrar, enfocándola en lo que pensamos respecto a nuestro hoy y nuestro mañana. La segunda respuesta es: hay que mandar a desalojar. Si hay algo que tenemos que hacer es no permitir que el temor se apodere de nosotros. No podemos permitir que el temor se apodere de nosotros. Usted no puede permitir que el temor se apodere de usted. El ángel le dijo al apóstol, si usted nota en el texto que estamos estudiando, no temas, Pablo. El temor, óigame bien, que provocado en esta situación tenemos que sacarlo de nuestra vida. No podemos dejar que se apodere, que se adueñe de nuestra vida. No podemos dejar que él tome el control de nuestra vida. Usted tiene que erradicar el temor. Mire, si el ángel le dice a Pablo, no temas, porque él tenía temor. Y era un hombre de una extraordinaria fe y es normal que sintamos temor, pero no deje que ese temor se apodere de su vida. No deje que ese temor se adueñe de su vida. No deje que ese temor tome el control de su vida, por favor. Así que es importante esto. El ángel le dijo al apóstol, no temas. El temor que ha provocado esta situación tenemos que arrancarlo y quitarlo. Ahora usted preguntará, ¿por qué? Porque el temor nos paraliza. Nos impide avanzar con veracidad. Ustedes recuerdan aquella historia muy conocida cuando Goliat enfrentaba o desafiaba al pueblo de Israel. Nadie se atrevía a retarlo, nadie se atrevía a salir a pelear con él. Por 40 días los tuvo allí paralizados, porque nadie se atrevía a salir a pelear con este hombre a causa del temor. Hasta que salió aquel muchacho jovencito llamado David y lo derrotó. Yo quiero decirte algo, así como Dios respaldó a David, hubiera podido respaldar a otro. El asunto es que todos estaban paralizados por el temor. Entonces no dejes que el temor se apodere de tu vida, porque el temor te paraliza, el temor te amarra, el temor te aguanta. Entonces suelta el temor. Otra cosa que hace el temor, nos desalienta. En este barco, en esta embarcación, estaban todos desanimados. Y en el verso 25 uno lo puede ver, porque Pablo le dijo, tengan buen ánimo. Tened buen ánimo, capitán. Tened buen ánimo, centurión. Tened buen ánimo, marinero. Prisioneros, tened buen ánimo. Nadie se va a perder. Nadie va a ser quitada su vida. Y lo otro que produce el temor es incredulidad. Te lleva a dudar de Dios. Te hace pensar que Dios te abandonó y Dios no te ha abandonado. Por eso le dice el ángel, lo primero que le dice, no temas. No temas, Pablo, no estás abandonado. No te hemos soltado. Estamos contigo en esta situación. Estamos contigo en esta noche de oscuridad. En esta noche donde no ves las estrellas, donde no ves la luna, donde no ves salida. Estamos contigo en este instante para llevarte a encontrar una salida. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta hora. Eso te está diciendo a ti que me estás observando, a ti que me estás escuchando. Entonces el temor produce incredulidad, te lleva a dudar de Dios, te hace pensar que te abandonó, te empuja a dudar de su poder, que no verás su gloria. El temor es un emisario del diablo para distorsionar
la visión o la claridad que tenemos respecto a la grandeza y el poder de Dios. Eso es el temor. El temor es como cuando usted, déjeme aplicarlo de una manera más práctica, es como cuando usted tiene lentes dañados, sus lentes quebrados y no puede leer con claridad. Por ejemplo, el derecho de propiedad, el papel que le dice que su casa es suya y usted lo lee mal y dice no, dice que esta casa pertenece a otro y la realidad es que te pertenece. Eso hace el temor. El temor te hace ver a Dios como que diminuto, te hace ver a Dios como que sin poder. Es una distorsión que crea el diablo en nuestra visión, una distorsión que crea el diablo en nuestra fe. Por eso usted no puede dejar que él se apodere de usted, señoras y señores. No puede dejar que el temor tome el control de su vida. Usted tiene que erradicarlo. Usted tiene que decirle que se vaya de su vida. Usted tiene que llenarse de la fe de Dios en ese instante. Por eso estaba la respuesta anterior, por eso está antes. Tengamos fe en que Dios acomodará las cosas a nuestro favor. Déjeme repetirle las respuestas al qué hago. Primera respuesta, ten la plena seguridad, la certeza que en este momento Dios está contigo. Si tienes a alguien alrededor, dile, Dios está con nosotros. Segunda respuesta, que tengamos fe que Dios acomodará las cosas a nuestro favor. Y tercera respuesta, no deje que el temor se apodere de su vida o de nuestra vida. Ahora, permítame compartirle unos consejos para que estas respuestas se afiancen a nuestro corazón en este momento de oscuridad, para que se fortalezca, para que se solidifiquen, en otras palabras, para que no perdamos esto que aplicó el apóstol Pablo en ese momento y que le ayudó a superar ese día, no se pierda de nuestra vida. Una de las cosas que tenemos que hacer es deshágase de las cargas. Los que estaban en el barco con Pablo, al ver mucho peligro que enfrentaban, comenzaron a sacar toda la mercancía que había dentro del barco. Todo lo que estaba dentro del barco, todo lo comenzaron a sacar. Todo lo comenzaron a echar por la borda para poder proteger su propia vida de algún daño que pudiera causarles esta carga. Porque en el movimiento del mar la carga podía golpearlos y dañarlo a ellos mismos. Entonces tenían que sacar toda la carga posible, además para que el barco estuviera lo más liviano posible y pudiera maniobrar mucho mejor en medio de la tempestad que había en alta mar. Así que lo primero que tenemos que sacar son las cargas. Eso lo puede ver usted en el versículo 18 al 19. En el versículo 18 y 19 ahí los puede leer usted del Hechos capítulo 27. La enseñanza de esto es que si está pasando por esta etapa de oscuridad que todos estamos pasando, entonces es tiempo de alijar nuestra embarcación. Es tiempo de deshacerse de todo peso. Es tiempo de soltar, suelte el peso que tiene, suelte el odio en este instante, suelte la falta de perdón en este instante. Suelte aquello que usted hizo en el pasado y lo cual le ha costado autoperdonarse, entrégueselo a Dios en ese instante. Suelte todo lo que está produciendo peso en esta vida. Vaya al altar del Señor y entrégueselo. Dígale, Dios, estoy sintiendo este peso y necesito que me lo arranques, que me lo quites. Necesito que lo deshagas de mi vida. Señoras y señores, Mateo 11:28, el Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Dice, todos los que están trabajados y cargados yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entrega tu carga al Señor y vas a encontrar descanso para tu alma, para tu mente en el Señor. Entrega, suelta tu carga, la carga que tienes ahí que te está pesando, la carga de la culpa, la carga de la falta del perdón, la carga del pecado que hiciste hace tiempo atrás y no te has podido autoperdonar. Hoy suelta la carga. Este peso, en vez de ser ayuda en esta etapa, lo que hace es dificultarnos mucho la vida. No te puedes estar llenando de peso en estos días.
Suelta la preocupación de los pagos, suelta la preocupación. No te estoy diciendo que ahora tienes que convertirte en irresponsable, sino estamos en una situación mundial, aún donde los gobiernos han puesto algunas cláusulas de protección para tu vida. Por ejemplo, con los no pagos porque no te llega el dinero. Entonces suelta esa carga. ¿Cómo voy a hacer para pagar después? Tranquilo, suelta esa carga. Llegará el momento en que vas a pagar. Llegará el momento en que Dios va a acomodar todo para ti para que puedas pagar. Así que te pregunto, ¿qué carga llevamos en este tiempo de oscuridad que es necesario soltar? ¿Qué cargas llevamos en este tiempo de oscuridad que nos es necesario deshacernos de ella? Carga es todo lo que nos hace la vida más pesada, más difícil y más lenta. ¿Qué te está haciendo lento en estos días? ¿Qué te está haciendo pesado en estos días? Suéltalo, por favor. Deshazte. En medio del naufragio, ellos comenzaron a sacar las cargas, deshacerse de las cargas para que la embarcación pudiese salvarse, y sobre todo los que estaban dentro de aquella embarcación de este naufragio. Suelta tus cargas. Suelta el dolor de que te abusaron. Suelta el dolor de que te traicionaron. En este instante no es momento para atesorar dolor. Suéltalo, deshazte, por favor. Libérate en este instante. Suelta esa carga en este instante. Es importante que tú la sueltes. Otra cosa, otro consejo muy útil que tenemos que aplicar para fortalecer y mantener estas tres respuestas. Te las repito de nuevo. Tener la plena seguridad y la certeza que Dios está en este momento con nosotros. Segunda cosa, que tener fe que Dios acomodará las cosas a nuestro favor. Y la tercera cosa, no dejar que el temor se apodere de nosotros. Estas tres cosas nos van a dar la victoria en este tiempo de oscuridad. Pues yo quiero decirte algo. El segundo consejo para que esto se afiance en ti va a sonar un poquito paradójico o loco. En este tiempo de oscuridad, sírvele a Dios. ¿Sí? Sírvele a Dios. Nota lo que dice Pablo. Observa lo que Pablo está diciendo en la Escritura. Verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Note esa palabra, a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y mire lo que dice, he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. O sea, ¿cómo te ha concedido a los que navegan contigo? ¿Acaso tú eres el dueño del barco? Ni siquiera eres el capitán. Eres un prisionero. ¿Y cómo que Dios te lo ha concedido? O sea, ¿cómo te va a entregar algo que no te pertenece? En ese instante Pablo era el dueño del barco. Dios lo hizo dueño del barco. Entonces, si hay algo que afianza en nuestros corazones, que afianza en nuestras vidas, estas tres respuestas es servirle a Dios en tiempo de crisis. Sírvale a Dios en tiempo de crisis. ¿Pero cómo? Fácil, servirle a Dios es servirle a la gente. ¿A quién le sirvió Pablo? A la gente. Por favor, levanten el ánimo. Ya dejen de estar desanimados. Más adelante dice, coman, vamos a comer. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Eso comenzaron a hacer. Darle gracias a Dios por esto. Entonces, sí, servirle a Dios es servirle a la gente. Usted preguntará, pastor, ¿qué hago? Le voy a decir cosas prácticas. Hábleles de confiar a la gente en estos días. Anímelos a buscar a Dios. Cada vez que haga una llamada, diga, vamos a buscar de Dios. Confía en Dios. Comparta por sus redes sociales mensajes que fortalezcan la fe de la gente, que se acerquen a Dios. Regálenle un mercado al necesitado. Pero usted dirá, pastor, pero es que no tengo ni para mí mismo. Bendiga a otro y Dios lo va a bendecir a usted. Pablo bendijo a los demás y él fue bendecido, preservada su vida en ese momento de oscuridad. Y cuando le entrega el mercado a la persona, dígale, aquí te mandó el Señor. Servir te da fuerza a tu convicción de que Dios está contigo en esta etapa difícil de la vida.
que Dios va a cambiar tu entorno, que Dios va a acomodar las cosas a tu favor y va a hacer desaparecer el temor. Note, mire lo que dice el texto, está tremendo, está sabroso este texto. Mire lo que dice: pero ahora les exhorta a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de entre ustedes, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de quien soy y a quien sirvo. Eso le dio seguridad, le dio convicción. No tengo temor porque yo sirvo a un Dios poderoso, sirvo a un Dios grande que controla la oscuridad, que controla esta pandemia, que controla la economía del mundo. Las economías del mundo ahora están colapsando, tienen problemas, no saben cómo resolverlas. Pero la Biblia dice que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La Biblia dice que de mi Señor es el oro y la plata. En otras palabras, la economía, las finanzas de Dios nunca colapsan. Las finanzas de Dios nunca quiebran. Las finanzas de Dios nunca se van en bancarrota, nunca entran en conflicto aunque haya pandemia. Entonces, sírvale al Señor y Él se encargará de proveerle todo lo que usted necesita. Por último, algo que hicieron en el barco después de muchos días de ayuno, y no era que estaban buscando al Señor en ayuno y oración, sino que del miedo que tenían por estar azotados por este vendaval terrible, las olas sacudiendo al barco y el no ver estrellas ni luna y no saber para dónde ir, dejaron de alimentarse. Y cuando ya se alimentaron, tuvieron mejor ánimo. Lo que tenemos que hacer por último es alimentarnos de la buena palabra. Por favor, aliméntese de la buena palabra del Señor. Coma buena palabra. Esto que está haciendo conectarse con nosotros en estos días, con cielos abiertos en casa, es alimentarse de la buena palabra. Escuchar cada palabra que está en nuestro canal es alimentarse de la buena palabra. Y no solamente tú, compártelo con tus amigos, con tus contactos. ¿Cuántos contactos no tendrás en tus teléfonos, en tu teléfono, y que podrás compartirle esta buena palabra? Mira, si en la naturaleza humana es que en tiempos difíciles perdemos el apetito cuando nos enfermamos, cuando estamos estresados, y esto lo que causa es debilidad física, pues yo quiero decirte algo. Así pasa con nuestra vida emocional, interior y espiritual. Cuando no alimentamos bien eso, nos debilitamos. Entonces, por eso es importante que nos alimentemos bien con la palabra del Señor. Eso te va a hacer más fuerte en la convicción. Eso te va a hacer pensar: Dios está conmigo en esta situación, no estoy solo. Eso te va a hacer pensar: Dios va a acomodar las cosas a mi favor. Eso va a hacerte pensar que no te vas a paralizar. Eso te va a hacer pensar que vas a vencer, que te vas a levantar de esta prueba, de esta circunstancia y de esta situación. Aliméntese de la buena palabra del Señor. Llénese de la buena palabra de Dios en estos días. Así que por favor, suelte sus cargas, sírvale a Dios y coma buena palabra del Señor. Permítame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, para aquellos que se preguntaban qué hacer, tú les has dicho qué hacer. Lo primero que hay que hacer, Señor, es tener la convicción y la certeza que tú estás con nosotros. Lo segundo que tenemos que hacer, Señor, es, Señor amado, creer, tener la fe de que tú vas a acomodar las cosas a nuestro favor, Señor, en este tiempo. Y lo otro que tenemos que hacer, Señor, es, Padre, no dejar que el temor se apodere de nuestras vidas. Señor, vamos a lo primero, Señor. Danos esa convicción y esa certeza que tú estás con nosotros. Pídele eso a usted, madre que está en casa, padre que estás en casa. Levántate en tu casa y camina por la sala o por la habitación, no sé, y declara eso. Declara que en tu casa hay convicción de que Dios está. Dios está. Dios está. Dios está.
Dios está contigo. Y puede que yo no sea un ángel, pero soy un mensajero. Y como mensajero vengo a decirte, Dios está contigo.